Queridos amigos y amigas, gracias a Dios que nos regala esta oportunidad de poder encontrarnos, de poder conversar un poco, y Dios quiera y Él permita que aquello que yo te pueda decir pueda iluminar tu vida, encender tu corazón y ayudarnos unos a otros, en el hecho de querer ser mejores, de querer ser de verdad seguidores de Cristo, de querer colocar en el Señor toda nuestra vida, toda nuestra esperanza. Te invito a que escuchemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, eficaz. La palabra de Dios es como una espada de doble filo que quiere llegar hasta lo profundo de nuestro corazón, de nuestro interior. Esa palabra de Dios que va como discerniendo, aquello y que nos ayuda a darnos cuenta, aquello que en nosotros está bien y aquello que debiéramos mejorar, aquellas cosas que debiéramos quizá como arrancar de nuestra existencia. Y para todo ello necesitamos de la fuerza, de la valentía que el Señor nos regale para querer tomar en serio ese trabajo que tú y yo tenemos que hacer por nuestra salvación. Tú y yo estamos invitados a un destino de gloria, a esa meta de ser santos, como el Padre de los cielos es santo, nos dice el Señor. Y para eso tenemos que ayudarnos. Y sin duda que la palabra de Dios es la primera y gran ayuda. Es Dios el Padre que nos habla, es Dios el Padre que nos alienta, que nos anima, que nos muestra camino, que quiere sacar lo mejor de nosotros. Es Dios el Padre que también quiere en muchos momentos corregirnos. Y eso es lo que hoy día en el texto bíblico que te voy a compartir y que es la segunda lectura bíblica que leeremos en las misas de este domingo y que está tomada de la carta a los Hebreos. Y nos dice así: hermanos, ustedes se han olvidado de la exhortación que Dios les dirige como a hijos suyos. Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor y cuando te reprenda, no te desalientes. Porque el Señor corrige al que ama y castiga a todo aquel que recibe por hijo. Si ustedes tienen que sufrir, es para su corrección, porque Dios los trata como a hijos. ¿Y hay algún hijo que no sea corregido por su padre? Es verdad que toda corrección en el momento de recibirla es motivo de tristeza y no da alegría, pero más tarde produce frutos de paz y de justicia en los que han sido adiestrados por ella. Por eso, que recobren su vigor las manos que desfallecen y las rodillas que flaquean, y ustedes avancen por un camino llano, para que el rengo no caiga, sino que se sane. Palabra de Dios. Si recuerdan, la semana pasada también leíamos un texto de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, en que se nos invitaba a mirar esa nube de testigos que hay a nuestro alrededor, es decir, mirar a aquellos hermanos nuestros mayores, hombres y mujeres, que se la jugaron por el Señor y que son los santos. Y nosotros cuando miramos la vida de los santos, ¿cómo descubrimos en ellos una vida de esfuerzo, una vida de renuncia, una vida de sacrificio? Sí, a los santos, y muchos de cuyas imágenes tenemos en nuestras iglesias, nosotros vamos y les pedimos ayuda y que rueguen por nosotros y los invocamos con cariño y en algunas ocasiones los sacamos en procesión y todo eso y lo sentimos, como ya les decía la semana pasada y lo decía también allá en San Lorenzo, los santos son nuestros amigos y que quieren nuestro bien. Y también compartiendo allá en San Lorenzo, les recordaba que la amistad, sí, es esa oportunidad, es esa gracia que tenemos en la vida de poder encontrarnos, de saber que hay personas que están a nuestro lado, a las que queremos y que nos quieren, y la pasamos bien y disfrutamos muchos momentos y conversamos.
pero también la amistad nos tiene que llevar a corregirnos, a llamarnos la atención, a despertarnos un poco, a enrielarnos cuando a veces estamos ahí, como dice hoy el texto bíblico, como cojeando en el camino de la vida y sobre todo en el camino del seguimiento del Señor. Y tú y yo muchas veces podemos cojear y a veces no nos damos cuenta. Y vamos en el camino del Señor, pero con un pie en el camino recto y con el otro pie yéndonos por otros caminos y vamos haciendo aquello que no ayuda a que yo crezca como persona, que no crezca en santidad y a que en definitiva no esté siguiendo el camino del Señor. Andamos como rengueando, andamos como cojeando, como que no nos decidimos a andar por el camino recto. Hoy la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, como nos invitaba a meditar en algo que hoy día pareciera que no está muy de moda. Y nos hablaba de la corrección, el saber corregirnos. Incluso usaba una palabra que hoy día no gusta para nada, el castigo. Quizá hace unos años atrás se nos hablaba con mucha insistencia de ese Dios castigador o del Dios que me iba a castigar si me portaba mal. ¿Cuál será el verdadero rostro? ¿Cuál será el verdadero actuar de Dios? El actuar de Dios es el de un padre, y de un padre misericordioso, y de un padre que ama. Tú que eres papá, tú que eres mamá, amas a tus hijos y quieres lo mejor para ellos. Y lo que te corresponde es estar cerca y compartir y conversar y ser amigos y disfrutar y quererse y animarse, pero también no puedes perder de vista aquel otro aspecto del corregir, del llamar la atención, del rayar la cancha, de decir aquello que está mal, de en algunos casos también poner como unas ciertas limitaciones, quizá que el hijo sienta que tiene que responder de otra manera. Esto hoy día no gusta. Y a veces no le gusta a los hijos y de repente los papás también a veces no saben cómo hacerlo o no quieren pasar malos ratos y no siempre estamos atentos para esto de corregirnos, para esto de decir, mira, esto está mal, esto no corresponde, esto no es lo bueno, esto no es aquello que contribuye en tu vida. Tienes que cambiar y por lo mismo entonces quizás si has actuado mal, no tendrás este permiso, no harás esto, no sé, algunas limitaciones que se ponen por un tiempo precisamente para que tú reacciones y quieras de verdad cambiar. No nos gusta la corrección, no nos gusta. Nos es difícil aceptar la corrección. Y ya lo decía la carta a los Hebreos. Mira, no sé, cuando alguien nos corrige, nos duele, nos molesta. En el momento quizás nos sentimos mal, nos puede dar como hasta rabia. Podemos hasta pensar mal de aquel que me está corrigiendo. Pero cuando pasa el tiempo y uno reacciona y me doy cuenta que esa corrección efectivamente hizo un clic en mi vida y que me di cuenta que yo lo que debía cambiar y entonces me ayudó para crecer. Así también en la vida de la fe. A nosotros nos gusta escuchar las cosas lindas del Señor, pero también Dios es Padre y también de repente su palabra nos llama la atención, su palabra nos corrige, su palabra nos remece, porque lo que Dios quiere es que crezcamos, que seamos santos y que lleguemos al cielo y que en el andar cojeando en la vida, en el andar jugando con nosotros mismos, en el andar jugando con el pecado, eso va en contra nuestra, nos hace un daño inmenso y se pone en juego también y en peligro esa salvación a la cual estamos invitados y que el Señor nos quiere regalar, pero nos quiere ver también que la vamos buscando, que la deseamos, que anhelamos y por lo tanto ponemos lo que esté de nuestra parte, con los frágiles que somos, en realizar aquello que Dios nos pide.
Dios nos corrige, Dios nos llama la atención. Y Dios en su palabra, bueno, nos habla con claridad. Y nos habla con claridad de la vida de familia. Y les habla con claridad a los esposos. Y nos habla con claridad cómo debemos ser los hijos con nuestros padres. Y nos habla de la responsabilidad en nuestras tareas, del cumplimiento de nuestros deberes. Sí, el Señor nos habla con claridad. Y nos habla de que esto, de seguir las huellas de Jesucristo, no es un juego. Entonces que tenemos que despertar y poner lo que esté de nuestra parte. Dejarnos, en primer lugar, pedirle a Dios que nos haga humildes en acoger su palabra, esa palabra que ya les decía, nos corrige, que seamos humildes para escuchar también la voz del papá, de la mamá, del amigo, del hermano, del compañero que me quiere bien y que me dice, mira, creo que estás equivocado, que esta forma de actuar no es la que corresponde, que tú estás procediendo mal en la vida, que tú te estás dañando a ti mismo, que estás dañando a tu familia, que aprendamos a escuchar eso. Que aprendamos a escuchar, bueno, la voz también, cuando en la iglesia también se nos dice, bueno, que no podemos andar como rengueando y andar queriendo hacer las cosas del mundo y las cosas de Dios, que somos frágiles, que somos pecadores, que caemos muchas veces, pero nuestro deseo tiene que ser querer andar con paso firme por el camino que nos mostró el Señor. Eso. Que nos equivocamos en algunas oportunidades, que de repente nos vamos por otros senderos medios tortuosos, si eso nos puede pasar, pero dejarnos corregir por Dios. Y cuando me doy cuenta, por lo menos decirle al Señor, Señor, ayúdame. Señor, que yo pueda hacer aquello que tú me pides, que yo pueda de verdad, Señor, jugármela por ti, por tu palabra. Cantamos y decimos tu palabra, Señor, es la verdad, tu palabra me da vida, todo eso que cantamos en la iglesia, pero ¿lo vivo? Tu palabra, Señor, la tengo presente en mi actuar de cada día, en mi vida personal, en mi vida de familia, en mi vida de trabajo, de estudio, en mi compartir con los demás. Tengo presente tus valores, lo que tú me enseñaste, o voy realizando solo mis criterios. Y entonces ir acomodando la fe, sí, esa fe donde yo tomo lo que me gusta nada más. Ese es hoy día uno de los peligros que corremos en nuestra sociedad y en nuestro mundo, en que tomamos solo lo que nos gusta y quisiéramos entonces desechar todo aquello que produce dolor, situaciones complicadas. Pero la misma palabra de Dios nos dice, bueno, y el que quiera seguir al Señor, prepárese para la prueba, y que Dios corrige al que toma como hijo y al que nos ama como padre. Bueno, Dios nos corrige, y para eso necesitamos humildad, dejarnos guiar por el Señor, dejar que su palabra sea la que vaya trabajando y haciendo de nosotros personas nuevas. Porque tú y yo tenemos un modelo que seguir, que es Jesucristo. Ese es el gran modelo. Y el Espíritu Santo, que es como el artista divino, que va trabajando en nuestras vidas, que va puliendo, que va dando esos golpecitos, como hace el artista, que va golpeando el mármol, la piedra, para que salga aquella obra de arte. Tú y yo tenemos que ser como la obra de arte de Dios. Y Dios hace cosas maravillosas. ¿Cuáles son las grandes obras de Dios? La Virgen María es la gran obra de arte de Dios. Y tú y yo la queremos y la miramos y quisiéramos ser como ella. Y la sentimos tan hermosa y tan llena de gracia, tan estupenda como mujer, tan maravillosa como creyente. Bueno, la obra de Dios, la obra de arte de Dios son los santos, esos hombres y mujeres a los cuales tú y yo admiramos. Y tú y yo estamos llamados a hacer lo mismo. Y el Señor entonces nos va trabajando, nos va trabajando. Y una forma que tiene Dios de trabajarnos es eso, corregirnos, llamarnos la atención. Y en algunos momentos Él permite cosas que nos cuesta entender. Dios permite en nuestras vidas en algunas ocasiones el dolor, el sufrimiento, la contradicción. Dios las permite,
porque Él sabe y nos conoce que si nosotros en una actitud humilde y de fe enfrentamos esas dificultades, vamos a aprender a sentir a darme cuenta que soy frágil, que no soy tan estupendo, que soy frágil, que necesito a los demás. Voy a aprender a descubrir que hay gente buena. Voy a descubrir a lo mejor en un momento quizá de mucha soledad, en que a lo mejor no tengo a mi lado a nadie, quizás es el momento en que voy a mirar hacia el cielo y descubriré que no estoy solo y que hay un Padre que me sostiene. Dejarnos guiar por el Señor, dejar que Él haga de nosotros esa obra de arte, dejar que la palabra de Dios que nos aliente cuando tiene que alentarnos, alegrarnos cuando Dios en su palabra nos anima y tú sientes que la palabra de Dios te dice de alguna manera, hijo mío, estás bien, sigue adelante. Pero la misma humildad para cuando esa palabra me dice, mira, no estás tan bien, no creas que estás tan bien, a lo mejor estás muy mal y estás equivocado y tienes que comenzar a caminar sin renguear, y a lo mejor a veces cojeamos de los dos pies, y a lo mejor a veces con uno, y ya se nos dice, ya basta, basta. Es el momento que empieces a caminar con mayor seguridad, con mayor generosidad, con mayor entrega, pero de verdad, tras las huellas de Cristo Jesús. Amigos y amigas, dejémonos enseñar por el Señor y ayudémonos unos a otros. Compartamos con los amigos en los momentos de alegría, de entusiasmo, pero también como amigos, corrijámonos. También como amigos, ayudémonos a caminar por el camino del bien. Padres y todo aquel que le corresponde guiar a alguien, pida sabiduría para saber alentar en lo bueno, para saber reconocer las cosas buenas, pero también para decir cuando algo está mal y tenemos que cambiar. Ayudémonos unos a otros a ser mejores. Que el Señor, que la Virgen Santa les bendiga y nos conceda a todos una muy buena semana.